Esta presentación que me preparé porque ha sido más o menos la conducta grupal de no tener muchas dudas. Es una repetición de un video que le subí esta semana, pero que al estar en vivo podemos alimentar mucho con sus preguntas. Tiene que ver con la manera de monitorizar. Yo sé que algunos de ustedes me han dicho pues que sus ambulancias están muy básicas, que todo lo hacen manual, pero miren, después de la pandemia que, que acaba de azotar a la Tierra, se ha vuelto muy común tener acceso a un oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso sirve para monitorizar la oxigenación. Esa oxigenación se mide, puede ser en un dedo, una forma de dedal, puede ser en el lóbulo de la oreja. El sitio donde ustedes la coloquen tiene una pulsatilidad. Las arterias, la sangre pulsa. Y como lo miraron en la fotografía de la cirugía donde tenemos en la mano la aorta y la cava, el color de la sangre oxigenada es un color rojo eh, más claro, es un color rojo más brillante. Eh, es un color rojo, incluso lo escriben como rutilante. Bueno, es un color diferente que el color de la sangre desoxigenada. La sangre desoxigenada que ya ha cedido el oxígeno a las células, ha recogido el dióxido de carbono y algunas otras sustancias, y ya viene de regreso al corazón para que la vuelva a bombear hacia el pulmón y se vuelva a oxigenar. eh, Tiene un flujo que no es pulsátil. Tiene un flujo continuo, pero no es pulsátil. Entonces, basado en ese conocimiento, crearon un oxímetro. El oxímetro tiene dos diodos, emiten luz roja e infrarroja y tiene un sensor. Ese sensor puede distinguir la pulsatilidad y a una cierta eficiencia nos da un porcentaje de saturación parcial de oxígeno. Con ese porcentaje, nosotros conocemos la normalidad. Se sabe que las células del organismo funcionan muy bien si mantenemos una saturación cerca de lo normal. Para finalidades de una ambulancia, el trabajo prehospitalario, de la atención que ustedes hacen con sus enfermos, obviamente una vez que es el momento de monitorizar la saturación, consideraríamos normal cualquier saturación mayor del 90 o 92%. Y existen enfermedades que irán aprendiendo en donde disminuye la saturación de oxígeno y se puede generar una cierta tolerancia. Pero son personas que tienen mucha disminución en la capacidad física, mucha disminución en la capacidad de realizar funciones musculares, incluso sencillas, y que dependen de aporte de oxígeno todo el día o muchas horas al día o pocas horas al día. Entonces, ¿en quién está indicado monitorizar la saturación parcial de oxígeno? En los pacientes en los que identificamos que pueden tener estado de choque, en los pacientes que tienen cualquier cosa que les ocurre a nivel del corazón, que puede disminuir el gasto cardíaco, a nivel de una hemorragia, que puede disminuir el volumen intravascular, a nivel pulmonar, que interfiere con la oxigenación, tendremos una clase de hipoxia completa, pero cualquier paciente que tiene alteración neurológica, respiratoria o hemodinámica, es indicado medir la saturación parcial de oxígeno. Y se considera uno de los signos vitales más básicos que hay. Se correlaciona con los otros. La población pediátrica tiene un comportamiento muy especial. Si desaturan rápidamente, tienen deterioro cardiovascular. Un niño que se les desatura cuando está bajo su cuidado, la frecuencia cardíaca baja rápidamente. Así que la manera de manejar inicialmente esa bradicardia es mejorar la saturación parcial de oxígeno arterial. Sirve también para que si ustedes le ponen oxígeno, le ofrecen oxígeno o ayudan en la ventilación del paciente, pues puedan medir cuál es la respuesta a esa intervención, como lo platicamos con las soluciones intravenosas. Y van
escribiendo una tendencia. Esa tendencia sirve mucho para que ustedes presenten a su paciente y sepan los doctores que se lo reciben cómo es que ha mejorado. ¿Qué le afecta? Le afecta en un montón de cosas. Le afecta la hemoglobina cargada con dióxido de carbono, que se llama carboxihemoglobina. La methemoglobinemia. Los pacientes que por algunas causas, hay muy pocas indicaciones, pero tienen infusión de azul de metileno. El azul de metileno es una tintura, es una tinción que al infundirla es color azul y se mezcla en la sangre y puede alterar la medición. Los pacientes que tienen anemia, los pacientes que tienen diferentes colores de la piel por las razas, cuando hay exceso de luz ambiental, cuando están chocados y tienen bajo flujo sanguíneo y no alcanza la pulsatilidad a ser detectada por el oxímetro, especialmente cuando los pacientes están hipotérmicos, en ciertos estados de vasodilatación y choque, o sea, hipotensión, el movimiento y la vibración de su ambulancia, sea lo que sea, terrestre, aérea, etcétera. Si tiene las uñas pintadas, principalmente de azul, pero los esmaltes de uñas, cuando tienen entre diodo y diodo en el paciente, en el oxímetro y quizá alrededor del dedo del paciente, esta tela adhesiva transparente que se llama transport. Entonces hay muchos factores que lo pueden alterar. En un mismo paciente, en las mismas condiciones, diferentes oxímetros de pulso pueden dar mediciones diferentes. Me di a la tarea de preparar para ustedes esta fotografía y son 3 fotografías, es mismo paciente, momentos diferentes y oxímetros diferentes. No sé si ustedes lo alcancen a mirar en su pantalla, pero lo que van a observar es la frecuencia cardíaca de cada foto es la misma, pero la saturación es diferente. Luego observan otro, la frecuencia cardíaca es la misma, pero la saturación es diferente. Y así, se propone que la arteria radial, o sea, la que estamos seguros que perfunde el dedo índice, podría ser la de un flujo más constante en el brazo y se recomendaría que se utilice en ese. No siempre es posible, entonces saber que los oxímetros de pulso tienen una variabilidad. De todas maneras, nos sirve para observar la tendencia. La variabilidad está muy estudiada y se supone que son más eficientes en las mediciones cuando la saturación es mayor del 83%. Ahí su variabilidad es como del 5 al 6%. Y la variabilidad es mucho mayor cuando la saturación es inferior al 83%. En esta fotografía les muestro un paciente monitorizado en donde medimos más cosas. En este que dice BIS, que dice 41, es un índice bispectral, es como si fuera un derivado de un electroencefalograma y se utiliza para corroborar y mantener, titular, la infusión o la respiración de sustancias que mantienen el sueño, que lo mantienen dormido. Esas sustancias se llaman hipnóticos, no sedación. El término sedación ya lo analizaremos, pero es absolutamente incorrecto cuando estamos platicando del grado de control anestésico de un paciente. Que digan, no está bien sedado, eso no. Todavía sería mucho mejor que me digan, no está bien dormido. Ok, bueno, vamos a ayudarle. Este monitor sirve para eso, para titular la hipnosis. Y es importante porque cuando ustedes van a trasladar a un paciente y llegan a un hospital, tienen que saber de qué se trata cada cosa, cómo se conecta, cómo se desconecta. Y a mí me gusta presentárselos para que se familiaricen. En este monitor más grande de signos vitales tenemos la frecuencia cardíaca, 2 derivaciones diferentes. En una está registrado la oscilación de la ventilación del paciente, es alguien que está ventilando 16 veces por minuto, satura 99%, tiene a la misma velocidad que el pulso, la pulsación de la onda de presión venosa central, y aquí lo vemos cómo está. Apenas tiene una presión arterial media correcta. La presión arterial media que vale la pena que aprendan desde ahora para un paciente que están reanimando, trasladando y que tenga, pensar, soporte de aminas o reanimación de la clase que sea, la presión arterial correcta en reposo, dormido,
anestesiado, ventilado, etcétera. Para este 2024 es 65 milímetros de mercurio. Si tiene más de 65 milímetros de mercurio, no tiene indicación de tener soporte vasopresor. Y si lo tiene, pues se va titulando. Pero si tiene menos de 65 milímetros de mercurio, entonces es un paciente que requiere de alguna intervención para mejorarlo. El oxígeno, de acuerdo a las características bioquímicas del organismo del enfermo, tiene factores que se han estudiado y que modifican su afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, de la sangre. Si esta curva de disociación de la oxihemoglobina, fíjense, en este eje tiene la saturación de oxígeno. Es muy interesante. Y en este eje tiene la presión parcial de oxígeno arterial. Esta está en porcentaje del 0% al 100% saturado. Y esta está en milímetros de mercurio. Entonces, esto se mide en una gasometría y esto es el porcentaje de oxigenación. Si se corre a la derecha la curva, es teórico, pero es interesante. Si se corre a la derecha la curva, entonces la hemoglobina es menos afín por el oxígeno, lo que quiere decir que se lo regala a los tejidos, lo cede a los tejidos mucho más fácil. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando el paciente está más grave. Cuando está acidémico, que tiene acidosis, cuando tiene una falla respiratoria que se llama tipo 2, que incrementan los niveles de CO2. Aquí aprovecho para decir que la falla respiratoria principal para la que se entrena un técnico en urgencias médicas es la falla respiratoria tipo 1, en la cual disminuyen los niveles de oxígeno. Pero bueno, esta es la falla respiratoria tipo 2. Cuando tiene fiebre, cuando incrementa una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato y en la hemoglobina de adulto. Y luego entonces, en estas condiciones el oxígeno se cede más fácil a los tejidos y es un mecanismo para mantener la vida. Y luego, el oxígeno se adhiere más a la molécula de hemoglobina y es más difícil de entregar a los tejidos cuando el paciente tiene disminución de los hidrogeniones, o sea que tiene alcalosis, cuando está hiperventilando y tiene menores niveles de CO2, cuando está hipotérmico, cuando ha disminuido esta sustancia que se llama 2,3-DPG, o en los casos de hemoglobinas que no son maduras y funcionales como la hemoglobina fetal. Hipoxia es el estado de insuficiente oxigenación celular. La hipoxemia es el nivel bajo de oxígeno en sangre. Cuando nosotros colocamos un oxímetro de pulso y vemos que la saturación parcial está baja, ahí donde nos da el porcentaje, estamos describiendo a un paciente que está hipoxémico. Cuando el paciente, además de estar hipoxémico, tiene alteraciones neurológicas o falla en los órganos porque el nivel está bajo, entonces decimos que el paciente está hipóxico. Cuando tiene disminución en el gasto cardíaco y no tiene buena perfusión, como hemos platicado esta noche del estado de choque, entonces hablamos de un paciente que está hipóxico. ¿Puede estar hipoxémico o hipóxico? Claro, ambas cosas. Pero lo que mide el oxímetro de pulso es hipoxemia, saturación parcial de oxígeno. Las causas más comunes de disminución en el aporte de oxígeno son que caiga el gasto, ya lo hemos visto para el ejemplo de hoy, en hipovolemia. También la reducción de hemoglobina. Si ustedes, utilicemos el ejemplo que dijo Agustín, que tiene 4 litros de sangre, sangra 2 litros. Y entonces llegan ustedes, sus compañeros, y lo reaniman y le restituyen esos 2 litros con el criterio que tengan para la reanimación con soluciones cristaloides. Quizá usaron 2 litros de reposición, o 3 litros, o 4 litros, o 5 litros, o 6 litros, si repusieron 3 a 1. Bueno, ya lo reanimaron. Entonces, si le tomaran una biometría hemática a Agustín después de que ha sido reanimado, pues su hemoglobina, que me imagino que ahorita debe ser un 18, su hemoglobina sería un 6 o un 5. Y entonces, a pesar de que mantiene el gasto cardíaco, ha tenido una anemia aguda, una reducción de la hemoglobina. Por lo tanto, su capacidad de transporte de oxígeno es menor.
Si además tuviera un neumotórax o además la condición pulmonar o además una neumonía, etcétera, entonces tendría otras causas de disminución de la saturación de oxígeno arterial. Y eso pues hay que monitorizarlo. Pero es la forma de integrar. Y es una forma muy sencilla y muy bonita y muy certera. Yo los invito a que hagan el ejercicio. Cada que tengan un siguiente paciente, pensar, mi esquema de reanimación, ¿cómo está el aporte de oxígeno a este señor? ¿Cómo está la saturación? ¿Cómo se ve el gasto cardíaco? Y de esa manera se va a mecanizar y su manera de pensar se va a hacer autónoma. El aporte de oxígeno depende, ya saben, del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Son expertos. El contenido arterial de oxígeno depende de la saturación de oxígeno y de la concentración de hemoglobina. Y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y el volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Es muy sencillo. Las causas principales de disminución del gasto cardíaco son arritmias, enfermedad del corazón, drogas, y aquí piensen, cuando digo drogas, piensen en tóxicos y piensen en medicamentos. Los medicamentos que reciben los pacientes que son enfermos del corazón generalmente son medicamentos que pueden disminuir la frecuencia cardíaca, como los beta bloqueadores, medicamentos que pueden incrementar la fuerza de contracción, como la digoxina, medicamentos que pueden frenar una arritmia, medicamentos así, ¿no? Entonces, importa en su evaluación secundaria que puedan obtener toda esa información. Si además existe baja precarga, pensemos, un paciente recibe beta bloqueadores, está bien beta bloqueado, y de repente recibe una lesión y ahora está sangrando, tiene baja precarga. Es muy interesante que este paciente jamás va a hacer taquicardia, porque el corazón está frenado, está recibiendo, vamos a pensar aquí, propranolol o metoprolol o lo que sea. Entonces, este paciente tiene un fármaco que controla la velocidad del corazón. A pesar de que él esté sangrando, no puede echar a andar sus mecanismos de taquicardia. Eso es más grave. Los pacientes que tienen la poscarga incrementada son pacientes que pueden tener caída en el gasto cardíaco. ¿Cuál sería el ejemplo más frecuente que ustedes se van a encontrar en ambulancias? Los pacientes que tienen emergencia hipertensiva. Es tanta la resistencia que tiene que vencer el corazón, ya lo veremos cuando veamos hipertensión arterial, pero es tanta la resistencia que tiene que vencer el corazón a la poscarga que hace falla. Si falla el ventrículo izquierdo, porque la presión está muy alta, entonces se va a congestionar la zona que normalmente libera de sangre el ventrículo izquierdo, que serán los pulmones. Así que si ustedes ponen el estetoscopio en el tórax de esa persona, encontrará que tienen estertores. Y los estertores nos hablan de congestión pulmonar. Así que lo que está fallando es el ventrículo izquierdo. Y si está congestionado, si está congestivo el lecho pulmonar, entonces no hay una buena difusión de oxígeno. Y cuando ustedes pongan el oxímetro de pulso, esa persona va a estar saturando bajito. Tendrá hipoxemia e hipertensión arterial. Y esa emergencia hipertensiva cuando hay datos de falla en un órgano blanco. ¿Con qué hay hipoxemia? Hay falla pulmonar. Si hay isquemia en el corazón, pues tiene un síndrome coronario, entonces ese sería su órgano blanco. Si hay un evento vascular cerebral, pues este será su órgano blanco. Pero todos los otros órganos, cuando se afectan, dependen para su recuperación de un buen nivel de oxigenación. Así que es importante controlar la poscarga porque si no, no salimos de la falla pulmonar. Ni se mortifiquen. Todo esto lo van a revisar en fisiología y va a ser muy fácil para todos. La enfermedad pulmonar nos disminuirá la saturación de oxígeno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, el cor pulmonale, la neumonía, el SIRA, que es la lesión pulmonar aguda, a la que nos enfrentamos de una forma muy frecuente y que puede ser causada por trauma, por sepsis, por infecciones graves, por neumonía. El SIRA lo van a dominar súper ustedes, sea primario, el SIRA secundario. O en los casos en los que hay baja
presión parcial de oxígeno. Y eso será de mucho interés para las personas a las que les interesa el tema de las ambulancias aéreas. A pesar de que las cabinas se presurizan a 6,000 pies, en los casos de descompresión, principalmente descompresión brusca o explosiva, es importante para que ustedes vuelen siempre conociendo, igual que sus pilotos, el tiempo útil de conciencia de acuerdo a la altitud en la que están llevando a cabo el vuelo. Y pues, las emergencias que nadie desea, pero que implican reducción del flujo de oxígeno para la cabina de pasajeros. Y eso ya lo veremos. Esta fotografía es una fotografía de un paciente que tiene múltiples focos neumónicos en ambos pulmones. Siempre que se ve una radiografía, se mira como si vieran al paciente de frente. O sea, si lo están viendo de frente, hacia acá está su cuello y su cabeza, este es su lado izquierdo, esta es la silueta cardíaca, este es el hígado del lado derecho, y este sería el hemitórax derecho y este sería el hemitórax izquierdo. Esta persona, si ustedes lo auscultaran, tendrían gran cantidad de estertores por todos lugares donde se ven cambios radiográficos de la enfermedad pulmonar. Ahí mismo se auscultan los estertores. Y entonces esa persona requeriría de que se le coloque un oxímetro de pulso y que con base en eso iniciemos el aporte de oxígeno. Esta persona, por ejemplo, tiene blanco el sitio donde debería tener el pulmón del lado derecho. Entonces esta persona lo que tiene aquí es líquido. Este líquido es algo que está ocupando todo el espacio del pulmón del lado derecho. Y está ventilando, aquí se ve la columna de aire, está ventilando solamente con el pulmón del lado izquierdo. Entonces tenemos un caso donde hemos perdido más del 50% del tejido pulmonar útil y tenemos además sangrado interno. Cuando ustedes lo revisaran, aquí no escucharían ningún ruido respiratorio. Y al explorarlo, sería como si fuera músculo, mate. En este corte tomográfico he puesto una neumonía que está predominantemente posterior y basal. Quiere decir que probablemente auscultemos enfrente ruidos respiratorios normales y a esta altura escuchemos estertores y a esta altura no escuchemos nada. Entonces, no hay aire que está entrando a esta zona. Estos pacientes requieren colocación de un oxímetro de pulso, preferentemente de una manera continua, con la que vayamos titulando el oxígeno. Y esta fotografía tomada de la ventana de la ambulancia, pues es para platicar un poco lo que les dije sobre la altitud. La atmósfera es eficiente los humanos son eficientes para la oxigenación en la atmósfera hasta un nivel de altitud más allá del cual no tienen eficiencia por mucho tiempo. Y ese tiempo se denomina tiempo útil de conciencia. Los pacientes que tienen enfermedades como los que hemos descrito en las radiografías y tomografías previas, si van a volar en una aeronave, una ambulancia presurizada, en este altímetro podemos observar la diferencia de altitud que hay en la cabina, que está 30 algo mil pies, quizá 32,000 más o menos, y una altitud de cabina de 6,000 pies. Esta presión diferencial es lo que soporta el fuselaje, es para lo que están diseñados los aviones, y el objetivo es que sea posible la aviación sin que las personas estén sometidas a esta altitud o a esta atmósfera, sino que estén adaptadas en esta atmósfera. Aquí ya observamos que ya no tenemos nada de rango de ascenso, ¿no? La aeronave en este momento tiene un vuelo nivelado. Los videos son los que no corrieron y encontraré la manera de ponérselos. Si no, se los voy a poner como enlace en la plataforma desde el YouTube para que ahí lo puedan ver y hay cosas muy interesantes que se pueden analizar. Y esta es la última diapositiva. Todas las veces, por favor, correlacionar la onda del pulso, que se llama pletismografía, es la que mide el diodo receptor y es la que nos da, de acuerdo a la proporción de rojo e infrarrojo, la saturación parcial de oxígeno.
y siempre correlaciona con la frecuencia cardíaca. Si en algún momento ustedes pierden la monitorización de cardio, se les desconecta un electrodo, pues se siguen guiando con la onda de pletismografía. El paciente no está en paro, no es asistolia. Aquí tienen un punto de referencia. Lo que ocurre es que se ha desconectado un electrodo. Si en sus ambulancias básicas no cuentan con estos monitores, entonces no preocuparse. Pueden medir de manera manual la presión arterial, pueden checar de manera manual la frecuencia del pulso y pueden utilizar un oxímetro de pulso. Siempre es una recomendación que comparen el pulso que ustedes checaron, palpándolo, con el pulso que les registra el oxímetro. Y de esa manera tendrán ustedes aproximación de cuál es la sensibilidad del dispositivo que ustedes están utilizando. Y en ningún paciente, para fines prácticos, tiene indicación de oxígeno al 100%, de saturación parcial de oxígeno al 100%. Así que el aporte de oxígeno, titularlo para obtener la oxigenación meta que ustedes van a tener. Generalmente 92%, 92 a 94% de la generalidad de pacientes. Bueno, esta es la última diapositiva del oxímetro de pulso y nos quedan 20 minutos para nuestras 2 horas de esta semana. De nuevo, invitarlos, si alguien tiene una duda, este es el momento. Bien, si no, pues les recomiendo, pónganse a leer en la semana las composiciones de las soluciones cristaloides, solamente solución salina al 0.9%, cloruro de sodio al 0.9%, solución Harman o Ringer lactato. Importa mucho, aunque no se las pregunte, importa mucho que se las sepan de memoria para que en la siguiente clase podamos entendernos muy bien. Platicaremos de soluciones hipertónicas, hablaremos de edema cerebral, tocaremos los puntos relevantes de la reanimación y desde ahora, como en las clases previas, 2024 está proscrito, está contraindicado el uso de soluciones coloides. Nadie debería usar en el mundo actualmente soluciones coloides. Muy bien. Si no hay preguntas, faltando 15 minutos para nuestra hora de terminar, yo les doy las gracias y espero que podamos vernos la próxima semana.